Bienvenido de regreso. Estoy seguro que ya quieres ser una startup o que ya te gustaría invertir en una startup. Pero antes de eso, tengo algunas cosas que contarte. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que cualquiera se puede volver una startup. La mala noticia es que cualquiera se puede volver una startup. Lo que quiero decir con esto es que es una carrera de velocidad. Piensa que hoy una persona con una computadora puede llegar a cualquier parte del mundo y hacer prácticamente cualquier innovación digital en ese sentido y crear un negocio gigantesco. Entonces, ¿a qué tipo de industria te deberías de meter tú y cómo podrías combatir con estas? Vamos a pensar un poco en la era de los dinosaurios para hacer una analogía. Tú antes, si estabas en el mundo de los dinosaurios y llegaba el T-Rex, tenías que huir. Corre y si él llegó, tú te quitas, porque es alguien demasiado grande y es poco flexible. Después de eso cayó un meteorito, salió mucho polvo y prácticamente todos los dinosaurios se murieron, sobre todo el T-Rex, porque era muy grande y poco flexible. En cambio, los mamíferos, que tuvieron la capacidad de esconderse por todos lados y ser flexibles, sobrevivieron. Hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Lo único diferente es que ese meteorito que cayó se llama tecnología, porque cualquier persona puede hacer lo que una empresa gigante antes no podía hacer. Vamos a ver algunos comparativos entre empresas que eran poco flexibles y startups que las mataron, porque hoy tú puedes elegir una industria y cambiarla completamente para siempre. A lo mejor ya usamos este ejemplo, pero ¿te acuerdas tú rentando una película o teniendo que regresarla un domingo en la noche cuando te da flojera y que a lo mejor te cobraran extra como Blockbuster? Y de repente llegó un equipo de 3 o 4 personas, inventó Netflix y cambió la industria de cómo tú y yo consumimos contenido para siempre. O a lo mejor te acuerdas de Encarta 97. ¿Cuántas veces no hiciste tu tarea ahí? Hoy, ¿quién estaría dispuesto a comprar información? Ahí tenemos a Google, que vino y nos cambió la industria. Y cuando Google empezó, era una empresa de 2 personas, no era de ese tamaño. O a lo mejor te acuerdas de Kodak y cómo todos tomábamos fotos con rollos y luego los revelábamos y todo eso. Y de repente llegó la cámara digital y mató a Kodak. Y de repente llegó una aplicación que se llama Instagram y mató a la cámara digital. ¿Cuántas cámaras digitales has comprado en los últimos 2 años? Sin contar la de tu celular. A lo que voy con esto es que la industria está cambiando y la única constante es el cambio. Tú puedes crear una startup, modificar una industria para siempre y mejorarla. O tú puedes invertir en una de esas startups que la está cambiando completamente. Eso quiere decir matar al gigante poco flexible. Todas esas empresas grandes poco flexibles están al borde de la muerte por gente como tú y como yo, que podemos emprender a través de innovación, modificar una industria para mejorarla y quedarnos prácticamente todo su negocio. ¿Sí crees que podamos lograr eso? Déjame platicarte un par de historias y ver cómo se ven esas startups cuando nacen. Si te das cuenta, todos los negocios y todas las startups nacen con una idea. En una servilleta, igual que tú la tienes o incluso tu negocio está más avanzado que esa servilleta. El punto es que así nacen y se juntan un par de personas, encuentran un problema y empiezan a trabajar sobre él. Si su innovación es buena, funciona y crece. Vamos a poner un par de ejemplos para que veas la magnitud del potencial que puedes tener tú si encuentras el problema adecuado y lo resuelves a través de innovación. ¿Conoces Corporación Hyatt? Probablemente. Todos estos hoteles que hay alrededor del mundo. Pues bueno, es una empresa que tiene 70 años construyendo hoteles. Que va, compra un terreno, construye un hotel y se gasta miles de millones de dólares. Toda esta corporación de 70 años está estimada en un valor de 8 billones de dólares, 8,000 millones de dólares. Ok, por otro lado tienes una empresa como Airbnb, no sé si la conoces, si no te recomiendo que la veas. Y es una empresa que tiene 7 años en el mercado, 8 ya, es la empresa con más cuartos de hotel en el mundo y no es dueña de un solo cuarto de hotel ni de un solo edificio. Airbnb a sus 8 años está valuada aproximadamente en 26 billones de dólares contra Corporación Hyatt que lleva 70 años construyéndolo y solo vale 8 billones. Lo que quiero decir con esto es que tú puedes tomar esa idea
encontrar el problema, plantear una solución y resolverlo. Y ahora te quiero platicar de una historia que me gusta mucho y que probablemente conozcas esta empresa, y es de dos chavos en 1995 que estaban en Stanford y uno le dice al otro: oye, tengo una idea, y si juntamos toda la información del mundo, órale va. Y nació Google. Y Google se veía así en su inicio. Como lo puedes ver, es una empresa que no parece que va a tener mucho potencial. Su logo está hecho en WordArt. ¿Quién invertiría en su sano juicio en una empresa que su logo está hecho en WordArt? Además, era el buscador número 12. Yahoo ya existía. Y Larry Page tuvo que picharle a 357 diferentes inversionistas antes de recibir su primer ticket de inversión. Todas las startups al principio se ven feas y sin mucho sentido. La realidad es que probablemente la tuya se ve así, la mía se ve así, y no importa, porque el inversionista no va a invertir por lo que eres hoy, va a invertir por la visión que tienes, pero te va a pagar el precio de hoy. Entonces no te preocupes si no tienes el mejor diseño, si no tienes todo lo mejor, vas a tenerlo en algún momento. El objetivo es que hoy te concentres en encontrar ese problema y resolverlo. Si haces eso, eventualmente funcionarás, como Google. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si cualquiera de nosotros hubiera invertido 1,000 pesos en Google en 1998? Para ti, inversionista, ¿cuánto dinero hubieras ganado en el 2010? A lo mejor en ese entonces ya era muy fácil tomar la decisión, y siempre pasa lo mismo. Cuando vemos Google en el 2010 de ese tamaño, decimos, claro, era obvio. Pero acuérdate de su logo de WordArt. No era obvio. Pero hay personas que tienen la capacidad de ver lo invisible. Si cualquiera de nosotros hubiera invertido 1,000 pesos en Google en el 98, hubiéramos ganado alrededor de $42 millones en el 2010 por 1,000 pesos de inversión. Esas son las startups, ¿se acuerdan? Matas al gigante flexible, creces exponencialmente y cambias al mundo. Enfócate en un problema, soluciónalo y no te preocupes de cómo te ves. Sabemos y entendemos que una startup, y por eso probablemente necesites dinero. Sabemos dónde estás parado, lo importante es a dónde quieres llegar. Estoy seguro que ya estás convencido y dices, voy a hacer una startup, o dices, voy a invertir en una startup, voy a encontrar un problema, lo voy a resolver, voy a cambiar una industria completa, hacer mucho dinero en el proceso, beneficiar a mis inversionistas, y todo eso está increíble. Pero, ¿qué pasa con la inversión? Al final del día, de esto se trataba todos estos módulos. Ahora, tenemos que entender un poquito en la filosofía que hay atrás entre inversionista y emprendedor. Y lo que quiero reflexionar aquí es que no hay una diferencia entre el emprendedor y el inversionista. ¿Por qué? Si una startup resuelve un problema con innovación, genera valor. Entonces el emprendedor sale con su startup y le dice a una persona, que nosotros lo llamamos inversionista, oye, te doy un pedacito de ese valor, una rebanada de pastel, digamos, de ese valor, a cambio de tu dinero. Si el inversionista acepta, si te das cuenta, nunca hubo una diferencia, porque tú como emprendedor estás vendiendo valor y él como inversionista está comprando valor. Es importante que en México cambiemos esa perspectiva que tenemos de los emprendedores, que son personas que no están haciendo nada y es como nos dicen, ya mejor ponte a trabajar y deja tus jueguitos, a transformarnos a personas que estamos generando valor a través de nuestra resolución de problemas y nuestra innovación. Y también quitar del banco al inversionista trajeado que si nos da una cita va a ser lo mejor que nos pase en la vida y probablemente nos dé 5 minutos y tengamos que salir corriendo. Creo que hoy, en el siglo XXI, estamos en un punto en donde los emprendedores generan valor y los inversionistas entregan dinero a cambio de eso, y es una transacción tan común como este video que estamos haciendo y platicando entre tú y yo. Creo que es momento de pasar a hablar de cuáles son las etapas de inversión y qué tipo de inversionistas deberías de buscar en cada etapa, ahora que sabemos qué es una startup, cómo se comporta y qué debemos esperar de los inversionistas. Vámonos al módulo 2.